nos lleva un poco de su conocimiento. Bueno, como les dije, veríamos entonces generador de vapor. Díganme ustedes si están viendo la proyección. ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, bro. Bien. Ahora vamos a probar si ampliando. ¿Se amplió? Sí, ¿Se cambia? sí, señor. Bueno, miren, no sé de qué depende. Hay veces que cambia y hay veces que no cambia. La verdad, me tiene bastante intrigado. Bien. Y cuando agrando la imagen, ¿no? Me refiero. Generadores de vapor. Para ello vamos a necesitar que ustedes conozcan o que sepan la definición, su evolución histórica, clasificación y característica. Esto es más o menos el orden lógico de la unidad que vamos a desarrollar en este tema de generadores de vapor. Lógicamente, un generador de vapor también está constituido por calderas que tienen una clasificación muy general. Como ustedes ven, ese es un diagrama muy conciso de los temas en sí, pero dentro de cada uno de ellos, de cada uno de estos temas, están, por ejemplo, la clasificación de las calderas indutubulares, acotubulares, tipos de hogares, cuáles son la transmisión de calor que se desarrolla dentro de la caldera, es decir, que vamos a ir viendo distintos conceptos muy necesarios para el conocimiento de estos equipos que en la industria, aparte de la generación de energía, como les dije, en la unidad 7, que era el ciclo de Rankine, también se utiliza para producción, no solamente de energía eléctrica, ¿verdad? Para producir cualquier otro trabajo. Aparte, para obtención de calor a través del vapor. Al hablar de vapor, ya habíamos dicho que nos referimos al vapor de agua, que es el elemento más económico y flexible que encontramos para poder obtener una alta cantidad de energía a través de su entalpía, ¿no? Recuerden que la entalpía no es energía, sino una propiedad compuesta. Y con ello podríamos obtener en distintos puntos de una industria, puntos de calor o extracción de calor a través de una sustancia que es autotransportable, como es el vapor por sí solo, no necesita una bomba, simplemente calor y temperatura, lo cual puede desplazarse de un punto a otro. Son los dos grandes usos que tiene el vapor para consumo de algún determinado trabajo mecánico o para producción de calor o puntos de consumo en una industria, ¿sí? Como un radiador. No, el radiador lo que hace es enfriar una determinada sustancia, que puede ser el vapor, pero ¿radiador de qué dices tú? Para la habitación. Ajá. Claro, pero en las habitaciones no se coloca vapor porque es demasiado. Se pone más bien agua caliente y mal llamadas por ahí calderas, pero en realidad son como termotanques. Producen una determinada cantidad de agua que no hace falta que llegue hasta la... Por supuesto que va a depender de la distancia, ¿no? Pero en las casas habitación, no estoy hablando de hoteles, no hace falta llegar inclusive a la evaporación, sino con que el agua esté a unos 90, 85, 90 grados, es suficiente para poder hacerla circular, ya que en la habitación con 30, 28, 30 grados que tenga ya es suficiente, ¿no? Lógico que eso tiene su potencia, tiene que tener un determinado tiempo para el calentamiento. No solamente en radiadores, hay pisos, bueno, también llamados así, pisos radiadores, que son pisos huecos que se van armando como pequeñas media caña que hacen una tubería que circula por el piso, es decir, que puedes andar fácilmente descalzo y está a temperatura ambiente, ¿no? Una temperatura de 27, 26 grados, lo cual le hace un piso radiante a la habitación. Imagínate en una zona fría, como está ahora don Mauricio Reus, dice que le hace frío, ahí le vendría bien, ¿no?
Bueno, hecha esa salvedad, pero sí, un radiador puede considerarse, si quieres, más que radiador, un condensador, ¿cierto? Si quieres condensar el vapor, bueno, sí, ahí te acepto, ¿no? Pero un generador de vapor en sí necesita de una determinada cantidad de energía para poder transformar el agua en lo que sería a una presión de vapor mayor que la atmosférica, absorbiendo un calor que produce la combustión de algún determinado combustible. Fíjense ustedes que se entiende por generador de vapor a toda la instalación. Ya vamos a ver, o recién vimos en el diagrama muy conciso y muy resumido, hablaba también de caldera. Dejamos ese concepto de caldera para solamente la superficie de caldeo o la superficie de transmisión de calor. Mientras que el generador de vapor es todo el equipo y los dispositivos y esa instalación térmica que permite justamente la obtención del vapor a una presión mayor que la atmósfera. ¿Se va entendiendo? ¿Cómo es? O sea que una caldera sería un generador de vapor, pero no cualquier generador de vapor es una caldera. A ver, vamos de nuevo. Fíjate, ahí está en el vocabulario que generalmente les pongo para que ustedes vayan adquiriéndolo por unidad temática de importancia, ¿no? La verdad que todo el vocabulario técnico es importante, pero cada uno de ellos le va incorporando un vocabulario, una terminología necesaria para saber de qué se trata cuando nosotros estamos hablando de ello. Por ejemplo, dice, generador de vapor es la instalación térmica compuesta por la caldera, sobrecalentadores, recalentadores, economizadores, calentadores de condensado, elementos de seguridad y protección. Si quieren resumir, dirían superficie de caldeo más todos los intercambiadores de calor más los elementos de seguridad y protección. Todo eso hace a lo que es un generador de vapor. Mientras que la caldera es la parte elemental destinada para solamente la producción de vapor, es decir, donde se pone en contacto el calor del combustible con el agua a través de una superficie, ¿verdad? Generalmente es a través de una superficie y solamente esa superficie, ya vamos a ver en las distintas definiciones de potencia, de evaporación específica y demás, se considera 0,93 metros cuadrados, pero ya vamos a ver por qué históricamente cómo se ha dado, pero solamente esa superficie se le llama o se le deja para el nombre de caldera, ¿sí? Antiguamente caldera era eso, solamente un tubo con una superficie donde se lo calentaba esa superficie intermedia en el tubo y producía un solo tubo, ¿eh? Y producía ese vapor que luego lo llevaban, lo conducían hacia el punto de consumo que podía ser una máquina de vapor o para algún calentamiento, ¿sí? Fíjense ustedes que esa superficie de calefacción, como le estaba diciendo, puede ser de calefacción directa, en el cual recibe el calor por radiación y conducción. O puede ser una calefacción de tipo indirecta, donde el calor es solamente por convección. No se olviden que habíamos dicho que el calor se puede transmitir, o mejor dicho, se transmite por las tres leyes fundamentales de transmisión de calor, ¿sí? Que haya alguna de las leyes más preponderante que otra va a depender justamente de la geometría y de la confección y de la geometría del equipo, que muchas veces está siendo confeccionada o diagramada o diseñada de esa manera para poder recibir mayor cantidad de calor por una de las leyes que por otra. Por eso dice superficie de calefacción directa, aquello en lo que recibe el calor por radiación y conducción, mientras que la calefacción indirecta es solamente por convección. Indirecta o directa referida a la cámara de combustión a donde se realiza la mezcla o la unión
para poder, del combustible con el aire, para poder realizar la combustión. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Podría dar un ejemplo de una caldera con convección? Sí, la escalera de convección, ya vamos a ver, es la clasificación fundamental de las acuatubulares, muy de alta presión. Ya la vemos. ¿Mm? Tenemos, Ya. tenemos para tirar para arriba este ejemplo. ¿Sí? Y hay muchos equipos que están por arriba, inclusive de la temperatura crítica, y que se hace una transformación del agua al vapor en forma casi instantánea para tener calderas que se le llaman supercríticas, ¿no? Eso se utilizan ya para muy altas producciones de energía eléctrica en turbinas de gran porte, para inclusive hasta de doble eje, para obtención de mayor cantidad de potencia eléctrica, ¿sí? O si quieres transmitir el vapor desde zonas de consumo alejadas al punto de producción propiamente dicho del vapor, entonces necesita de una mayor cantidad de presión. Ya vemos, tenemos una vasta variedad de clasificaciones de acuerdo a la planificación de cátedra y al contenido mínimo que les pide. Hemos utilizado y venimos utilizando desde hace mucho con el ingeniero Minué cuando estaba, y elegimos una clasificación mucho más acorde a los usos y que se da en la industria y en la producción de energía eléctrica, ¿no? La Benson, la Mod, Velox, Loeffler, y todo eso lo vería. Se llama también presión de régimen a la presión del vapor generado en la caldera en condiciones normales de utilización o de servicio, y se expresa en kilos por metro cuadrado, que sería la característica que muchas veces se guían para comparar o adquirir un equipo de esta naturaleza, para ver qué presión de trabajo tiene, muchas veces le dicen, pero sería la presión de régimen cuando este equipo ya entró en condiciones estacionarias y está la producción máxima o estándar de vapor que podría llegar a entender. Estos serían los conceptos que vamos a necesitar, o el vocabulario y las definiciones que más adelante las necesitaríamos. ¿Sí? Vamos a hacer en primer lugar, fíjense ustedes, esta es, de paso les voy mostrando y comentando la historia y la evolución de estos equipos. Esta sería netamente una caldera. Tiene una cámara de combustión con un emparrillado, que es un modo de inclinado porque antes se utilizaba carbón mineral o carbón vegetal y la ceniza había que rasparla para sacarla con un determinado nivel. Esos emparrillados que ardía el carbón mineral, hacía entrar una determinada cantidad de aire, lógicamente con una estopa encendida producían la combustión, y entregaba el calor y luego salía, fíjense ustedes, por la parte superior, los gases producto de la combustión a través de un contacto indirecto con una superficie que es ese cilindro que está viéndose en corte, un solo cilindro, y producía la evaporación del agua sin domo. Ya vamos a ver que era domo también, creo que más adelante lo vemos, y la salida del vapor para los puntos de consumo, ¿sí? Esta sería la caldera más antigua y la más elemental, la cual se obtenía el vapor a una determinada presión. Termodinámicamente vemos que este dispositivo no realiza trabajo, no tiene variación de energía cinética, la posición entre uno y otro elemento es ínfimo, por más que tenga una variación en altura. Con respecto a los cálculos es despreciable, en tanto que la variación también de energía potencial es cero, o tiende a cero, o despreciable con respecto a los cálculos. Por lo tanto, nos quedaría que ese calor va a ser igual solamente a la variación de entalpía cuando este proceso se realiza a presiones constantes. Presión constante era la presión esta de régimen que hablamos de trabajo. Entonces, esa cantidad de calor va a estar dado en las unidades que está expresada la entalpía, que era ¿cómo? ¿Cuáles son las unidades?
kilocaloría por kilogramo. Muy bien, o kilojoule por kilogramo, ¿sí? Y habíamos visto que si hacemos el estudio en un determinado tiempo, hablaríamos de flujo calórico, que podría ser en horas, ¿sí? Ya vemos las distintas nominaciones. ¿Cuáles son las características? Bueno, una de ellas es la superficie de caldeo, ¿verdad? El área en contacto con los gases o llamas del hogar. Otra característica muy importante es la producción específica de vapor o vaporización específica, que sería la cantidad de agua en kilogramos que vaporiza en una hora por cada metro cuadrado de superficie de caldeo. Fíjense que acá entra el tiempo, y al entrar en tiempo ya estamos hablando de ese Q con un puntito que veíamos recién, que es flujo calórico. ¿Mm? Es lo mismo que el flujo másico, cuando la masa es solamente en kilos, sin tener en cuenta el tiempo, no le llamábamos flujo másico, ¿recuerdan? Bueno, el flujo calórico es similar. Es la cantidad de calor que produce al evaporar esa cantidad en kilos de agua que vaporiza en una hora cada metro cuadrado. Técnicamente ese metro cuadrado en realidad es 0,93, pero bueno, de metro cuadrado, no llega, pero bueno, es eminentemente anecdótico, ya vamos a ver por qué. El consumo específico de la parrilla o grados de combustión, fíjense, va a ser la cantidad en kilos del combustible, cualquiera que utilice, combustible sólido, líquido, bueno, el gaseoso va a ser medido en metros cúbicos, ¿no? Pero bueno, en este caso es la cantidad en kilos de combustible en una hora por cada metro. Todo se está haciendo en función de ese metro cuadrado, de esa superficie de caldeo. Fíjense ustedes qué tan importante es conocer esa superficie de caldeo para poder adquirir o comparar o diseñar un determinado equipo de esta naturaleza. El rendimiento. ¿Qué me comí alguno? No, no. Estamos bien, consumo específico, grado como tal, rendimiento. El rendimiento, sí, ¿hay alguna pregunta? Porque escuché un... Sí, los metros cuadrados de parrilla se miden, o sea, mido los metros cuadrados directamente o, No, no. No me confunda. Caldera con hogar. El hogar, a ver, permíteme volver. El hogar, estás hablando de esta superficie. Son dos en este caso, ¿ves? Bueno, acá emitió para no, el autor no poner muy complejo el dibujo, pero debería entrar las clapetas de aire, una entrada de una cadena sin fin con el combustible que va llevando cada una de las parrillas. Todo esto conformaría también un hogar. El hogar tiene su superficie de combustión, pero la caldera es la que está en contacto entre el agua y los gases producto de la combustión. Fíjense que este cilindro, los gases lo van a rodear hasta que sale por la chimenea que probablemente esté para atrás, ¿sí? Entonces, una cosa es la superficie neta que está en contacto, los gases producto de la combustión para pasar hacia el agua, es lo que se le llama caldera. Los metros cuadrados que están en contacto entre el agua y los gases producto de la combustión. Mientras que el hogar tiene una superficie que sería la superficie del emparrillado, que es la superficie del hogar. Eso está en función de la cantidad de calor que quieras adquirir, tener, ya vamos a ver cuánto, justamente ahí viene la capacidad, y el poder calorífico del combustible, ¿verdad? Eso es otro cálculo, que deberíamos estar más o menos cerca de la capacidad que necesita, justamente viene el concepto siguiente, que es la cantidad de calor que tienes que suministrar, que está dado por la producción de vapor, por la variación de entalpía. Esa G sub B sería los kilos de vapor que necesitas producir por la variación de entalpía del vapor menos el agua que ingresa a la caldera, ¿sí? Esa sería la capacidad. ¿Te quedó claro, Mauricio? Mauricio, ¿eras, no? sí, ahí Jairo le estaba preguntando algo.
Sí, Jairo, te escucho. No, yo, profe, Ah, espera. Méndez. Profe, no me Eh, quedó claro de la superficie de caldeo, porque usted dice, ahí sale que es el área en contacto con las llamas, Ujú. entonces sería proporcional al área del hogar, ¿no? No, el, no necesariamente. ¿Sabes por qué? Porque va a depender mucho. Te pongo un ejemplo. Si llegas a combustionar un combustible, como puede ser, para poner todo sólido, eh, hulla o bueno, carbón mineral, va a necesitar una determinada superficie que es menor que la que utilizarías para el bagazo. ¿Saben lo que es el bagazo? Es No, No, que es- no, el profe. bagazo es el rastrojo. ¿Vieron las grandes cosechadoras esas que se ven en la pampa húmeda, que van tirando por el costado todo el material celulósico, todo Sí, el vegetal seco y va obteniendo el grano por otro lado? Y lógico, esto, el desecho. Ese sí, desecho en las cosechas grandes, como puede ser de maíz, de caña de azúcar, bueno, el de soja también, pero el de soja lo dejan para la cubierta del horizonte del suelo, pero sobre todo el maíz o ¿cómo se llama este que es el lino y el sorgo? Tienen unas pequeñas cañitas y ellos sacan nada más el penacho o el choclo, ¿verdad? Y todo lo demás es tirado. Pero como es mucho, porque es demasiado muchas veces, lo recolectan, lo muelen y lo insuflan con aire al hogar. Ahora, vamos de nuevo. Si en el hogar estás poniendo una piedra, ¿saben lo que es el carbón mineral o hulla, no? Es una piedra que arde. Carbón mineral que con el tiempo todo el carbón vegetal o el carbón animal que estuvo con unas determinadas cargas de las cortezas terrestres encima por la edad de la Tierra, esto se comprimió y se hizo un fósil que a la larga arde, pero tiene mucho más poder calorífico que el bagazo. No recuerdo bien los valores, pero yo creería que está entre los 6.000, 7.000 kilocalorías por kilo de hulla, mientras el bagazo está entre los 2.200 a 3.000 y pico. Es mayor el poder calorífico de un kilo comprimido, si se quiere, de hulla, que el bagazo que lo tengo que moler e insuflar con aire. Ahora, la cantidad de calor que te pone en juego la caldera va a estar dado por la producción esta de la capacidad. Por lo tanto, yo tendría que para el bagazo tener un volumen, lógicamente una parrilla, mucho más espaciosa, mucho más grande, con mayor espacio para la puesta en común del aire con el mismo bagazo, para que arda, ¿verdad? Que no tiene que ver esa superficie de emparrillado con la superficie de caldeo. La superficie de caldeo va a estar jugándose con la capacidad más que todo, con lo que quieres producir, más allá con qué le des el calor, ¿sí? Lógicamente, para equiparar el bagazo vas a tener que tener más tiempo y muy probable que obtenga menos presión, ¿verdad? Pero por eso, no confundir la superficie del hogar, que es un elemento constitutivo de un generador de vapor, con la superficie propia neta de caldero, que es la superficie que se pone en contacto, el, el que suministra el calor, el que da el calor, que pueden ser los gases o puede ser por radiación, no necesariamente los gases. Por eso se llaman algunas calderas de radiación, porque yo lo tengo a la llama frente de un haz de tubo que la pared del hogar. claro, profe, por Bien, ejemplo, un ejemplo pronto sería en una olla, cuando se le hace hervir la parte de la superficie del caldeo, sería donde hace contacto la llama. perfecto. Es el ejemplo típico. Vos a la ollita le podés poner o gas natural o le podés poner carbón, ¿verdad? Claro, y supongamos que la llama está encerrada en una caja o algo, y ese sería el hogar donde se produce la llama, Exactamente. y donde Muy la llama bien. toca con la olla sería la superficie del caldero.
Y si le pongo una resistencia eléctrica, ¿El hogar cuál mate. sería? Y el hogar sería el lugar a donde vaya la resistencia, que es el elemento Claro. que está entregando el calor. Mira vos cómo se fue aumentando, ¿no?, la eficiencia y la disminución, lógicamente. El costo de la energía eléctrica es mucho mayor que el bagazo que puede, en algunos casos te pagan para sacarlo, para limpiar y lo utilizan en este tipo de caldera enormemente grande, que muchas veces, ya vamos a ver la clasificación, para limpiarlas tiene que entrar un tractorcito de esos chiquitos con la pala adelante, no me acuerdo cómo se llama. ¿Vieron? Que tienen una oruga, que lo maneja una sola persona, tiene una pala adelante. Bueno, esos tractorcitos tienen que entrar para cuando se para el equipo y sacar todo el hollín, la ceniza, porque eso dificulta a la larga la transmisión también de calor, ¿no? Profe, en Ahí ese ejemplo pusieron, sí, que le digo, ¿cuál sería la parrilla? La la superficie caldera. la parrilla sería la que pone en contacto el combustible con el aire en el hogar, ¿sí? Combustible con el aire en el hogar. Bien. Mientras que la superficie de caldeo es la que está en contacto. El elemento que te entrega el calor, que puede ser el aire, si es convectivo, pueden ser los gases, o puede ser por radiación, O por y conducción. exactamente, y siempre va a ser por conducción, porque los elementos, es decir, siempre va a estar presente la ley de la conducción, porque el elemento central que va a llevar el agua van a ser tubos, y la Claro. última en ponerse en contacto con, salvo que sea uno de contacto directo, cuando tú haces burbujear el vapor en el agua, también puedes obtener vapor, ¿verdad? Pero bueno, necesitaría mucho vapor a muy alta presión y temperatura para que pueda llegar a evaporar. Pero en los casos en que sea de contacto indirecto, no de contacto directo, vas a tener por último, o como por último elemento de transmisión, la ley de Fourier. ¿Mm? Bien. O sea que si yo, no sé, hago un chori ahí en el techo, arriba Ajá, del hogar de casa. La sí. caldera donde genera el calor sería el hogar abajo donde le meto la leña. Exactamente. Y la superficie de caldeo sería la parrilla arriba donde están los choris. No, no es la Perdón, la parrilla. superficie de la parrilla. La pava, como dice tu compañero. Discúlpenme que estoy bombardeando un mosquito que me anda revoloteando. No sé si ustedes tienen el mismo problema, pero Hay que no cuidarse del pienso, dengue. no pienso enfermarme de dengue. Ojalá que no. Ya le eché raya al café. Bueno, no me di cuenta. Bien. Bien. Bueno, sí, aclaremos bien ese tema porque después vienen las confusiones en las definiciones centrales, que puede ser, por ejemplo, la capacidad, o cuando vamos a hablar del hogar, hay que hablar del poder calorífico, en ese caso del combustible, que no es lo mismo, un hogar para bagazo, para carbón mineral, para gas natural, ¿m? No es lo mismo, porque tienen que calcularse en función de la capacidad. Y la función de la capacidad está en función de los kilos de vapor que vas a producir desde el ingreso del agua, por supuesto, hasta que se evapore, ¿sí? Es decir, yo para tener esa cantidad de calor Q, que es la capacidad que necesita por hora de producción de vapor, tengo que diseñar un hogar de acuerdo al combustible que utilice. Pero la superficie de caldeo va a ser la misma. La que va a variar es la superficie del emparrillado. Sí que tenés parrilla porque puedes ponerle inyectores y conductores, puedes tener un hogar para gas natural. ¿Mm? ¿Está bien? O puedes tener un intercambiador de calor, que es un reactor nuclear, que a través con agua pesada yo lo puedo hacer hervir, como hacen los submarinos nucleares, por ejemplo. O los grandes buques que tienen por ahí la armada, son de un intercambiador de calor, que hay un pequeño reactor nuclear que son
de entregar el calor hacia el agua pesada. El agua pesada es la que circula en circuito cerrado y calienta el agua. El agua es la que se transforma en vapor, el vapor va a la turbina y la turbina hace andar la hélice del Bien. barco, ¿verdad? ¿Y cuál sería la superficie de caldeo en ese caso? El intercambiador de calor, el radiador que me decía, pero en realidad no es un radiador. Radiador es cuando irradia, cuando la ley de transmisión de calor fundamental es la radiación. En este caso va a ser primero conducción y luego convección. Va a ser un intercambiador de calor, el secundario, circuito secundario. ¿Me van entendiendo los distintos ejemplos? Miren cómo históricamente les hice llegar ya hasta el submarino nuclear, o hasta el, bueno, hasta el buque que utilizan pequeños, que pueden ser los Profe, grandes barcos. ¿Cómo se llaman estos que llevan los aviones? Los, bueno, no me sale O sea ahora. que en el dibujo de recién, la superficie de Volvamos al dibujo. caldeo sería la Vamos. parrilla, todo donde dice agua. No, la parrilla esa no es una parrilla. Esto es agua. Ah, Es un corte de un cilindro. Qué lástima que no tengo para ponerle color, pero esto es agua. El profe, agua está en un determinado nivel. Esa Bien. sería la superficie de caldeo, ¿no, profe? Sí, señor, qué grande ese Luis, ya le puso celeste, píntelo y guárdelo, así nos queda. ah, No sé bien. cómo lo hiciste, pero eso es lo que me gustaría hacer, ¿ves? Eso sería una edición bárbara, alguno que se anime a editar todo esto, quedaría espectacular. Pero Y eso es el todo eso, agua, profe, sería el ¿sí? hogar, ¿o no? Exactamente. Ahí le falta, chicos, al hogar, está todo resumido. Le falta Claro, claro. el ingreso del aire, el ingreso del elemento combustible, el elemento combustor, el elemento que le da la primera temperatura para que comience la inyección. Generalmente le ponen un pedazo de estopa embebido en gasoil y lo prenden, lo dejan ahí hasta que arda y así comienza la combustión, ¿no? Y eso no para hasta que lo terminan de usar, imagínense, permanentemente durante todo el tiempo que el consumo de vapor lo requiere. Bien, sigo, no me molesta volver, ¿eh? Si no, no me van a entender, es preferible que justamente me vayan entendiendo para que vamos a todas las características. ¿Sigo? grupo, no ¿Pasa? sé si lo ¿Cómo? puede ver. Ahí pasé la imagen en el grupo de máquinas térmicas, no sé si lo puede ver. Sería así de manera más completa la caldera, ¿En las WhatsApp lo partes. pasaste? Sí, Espera. Perfecto, esto está muy bueno, esta imagen. Después puedes pegarla en el Power. Fíjate vos, acá tengo una imagen de esa más adelante, pero bueno, vale. ¿Lo están viendo todos, chicos? Para que Sí, hablemos de lo mismo. Están en WhatsApp y viendo el dibujo que nos mandó Luis, ¿no? ¿Luis lo mandó? No, Méndez, profe, lo mando. Ah, Méndez. Bien. Fíjense que acá tiene el hogar, la puerta del hogar, y se me apagó el teléfono. Ahí está. La puerta del hogar, y luego dice, conducto de humo, tiene lo que se le da en llamar el altar, que es una parecita para que circule los gases y lo obliga a pasar a través de lo que es ese tubo grande arriba que tiene el agua. Entonces, la superficie de caldeo va a ser toda esa media luna que tiene, o esa media caña del tubo superior, que va a estar en contacto con los conductos o los gases producto de la combustión. Pregunto, ¿cuántas leyes de transmisión de calor están viendo en la imagen esta? y ahí hay radiación, Sí, hay señor. convección Sí, señor. y conducción tres. desde adentro, de afuera de la cámara. Desde afuera para adentro, Bien. en realidad. ¿Cuál es la predominante? Radiación. No, La convección. la convección. ¿Por qué no la radiación? Ojo, no digo que no exista, Ah, pero porque el aire es el medio de... Ah, ya.
¿Está claro? Sí. Entonces, en proporción con lo que va a llevar la convección de los gases producto de la combustión, que va a bañar el tubo, bañar entre comillas, no sé cómo decirlo, que lo va a rodear, que lo va a abrazar al tubo para darle el calor, es mucho mayor que la que puede entregar la radiación propiamente dicha, porque radiación, recuerden que era por la forma en que emitía esa energía, esa reacción química, ¿verdad? Esa emisión existe, es verdad, pero es ínfima comparada con el calor que va a llevar los gases producto de la combustión. ¿Se entiende? A pesar que la temperatura es elevada a la cuarta, ¿no? Es mucho más, ojo, no quiere decir que yo diseñe un hogar para tener ese tipo de radiación. Por ejemplo, si yo coloco una gran superficie y con paredes de ladrillo refractario y los gases producto de la combustión salen bien por abajo, ¿cuál va a ser la ley por excelencia que va a transmitir allí? Y la radiación. Irradiación, exactamente. Ya lo vemos. No se apuren por llegar temprano. Veo, profe, que ahí en esa imagen sale que la parrilla es donde está haciendo contacto el combustible. Claro, esa es la parrilla del hogar, esa parte negra que ven ustedes. Ahí dice parrilla. Sale Sí, sí, una... por eso lo digo. Esa es la parrilla. ¿Mm? Es más, la parrilla no tiene que ser ciega. Tiene que tener un reticulado tal que deje pasar el aire. Porque si no, ahogaría la combustión. Entonces, fíjense ustedes que al ser con una determinada, que también se calcula, se ve cuántos orificios por pulgada tiene que tener en función del combustible, necesita para que pase el aire. Esto es para combustible sólido y que no son pulverizados. También el carbón, por ejemplo, el carbón vegetal, se lo muele tan finito que lo puede llevar una corriente de aire que lo hace turbulento y arde al entrar al hogar, que se supone que ya tiene una llama, y al entrar presurizado este polvo de carbón arde de por sí solo, y ese sería un combustor con un inyector, aire a presión y un tubo de Venturi que lleva el polvo de carbón vegetal. Fíjense que también tiene un cenicero que tiene una inclinación para que esto produzca la caída de la ceniza, luego seguramente de frente, que nosotros en el corte no lo vemos, es para extracción de la ceniza, ¿sí? Los gases producto de la combustión siguen su camino hasta salir por la chimenea. Mientras que el vapor producido, fíjense arriba hay como una pequeña campana, que es el domo, que es el que va a recepcionar el vapor para luego producir la distribución, ¿sí? La tubería esta negra es seguramente la tubería que está ingresando el agua a la caldera, propiamente dicho, y todo el conjunto, chimenea, hogar, altar, el domo, las bombas, los combustores, hacen lo que se le dan a llamar generador de vapor. Mientras que la superficie de caldeo, que es la superficie en contacto del agua con los gases producto de la combustión, en este caso, quien elemento entregue el calor, es por definición llamado caldera, ¿no? Mende, me gusta si lo puedes poner en el Power, por favor, colócalo, está linda. La puedes poner acá, ahí a donde teníamos recién esta, aunque esta es históricamente una de las primeras, ¿no? Esa también es un poco más desarrollada, inclusive la que mostraste todavía se está utilizando en aquellos casos, como les puse el ejemplo de bagazo, es uno de los esquemas para ese tipo de combustible, ¿sí? Si lo puedes poner, bienvenido sea, va a quedar bastante ilustrativo, o como otra placa más va a quedar raro. Cuando lo suba, ¿no? No sé si lo puedes poner ahora, no creo, ¿no? No. Ahora. No, No, cuando profe, pasa el power, Claro, profe. cuando Bien que pase el pase. power, Este y los colócalo. anteriores también. Ah, y de paso cañazo, ¿eh? Sí, lo sé.
Ya me Profe, voy. una Sí. pregunta. Los gases producto de las combustiones, ese calor que se van junto a los gases, ¿se aprovecha o Bueno, sí, fíjate vos que en la definición de generador de vapor dice sobrecalentadores, recalentadores, economizadores y calentadores de condensado. Todo esto son intercambiadores de calor que los sobrecalentadores y recalentadores y economizadores, la mayoría se colocan en la parte del hogar que no tienen contacto directo, pero sí que hay alguna cantidad de calor que puede producir, que puede recibir. De esa manera, yo en el mismo hogar, en la misma caldera le puedo dar. Y hay algunos, por ejemplo, el economizador, porque yo puedo calentar, permíteme que, bueno, no, o miren la placa que me han de subido. En la chimenea yo puedo poner un intercambiador de calor que es como si fuese un pequeño molinete. Imagínense un molinete que jugaban ustedes de viento y gira. Bueno, los gases producto de la combustión hacen que ese molino, pequeño molino de viento gire. Está diseñado tal que las paletas reciben el máximo de presión de los gases producto de la combustión, dejan todo el calor en su mitad de la chimenea y en la otra mitad está en contacto con el aire que está entrando al hogar. ¿Qué le va a pasar al aire? arriba del molinete. No, porque el molinete tiene un eje en la chimenea. ¿Me explico? Ese Sí. molinete va a girar de acuerdo a la media caña que van saliendo los gases producto de la combustión y lo pone en movimiento. Una paleta va a estar medio circunferencia de la chimenea en contacto con los gases y medio con el aire que ingresa al hogar. va a Ese desprender tubo los gases de forma más rápida y también va a ingresar aire de forma más caliente, rápida? claro. Entonces, Caliente, ¿y dónde se calentaría el aire, profe? Si el, el aire lo es separado, lo divido a la chimenea en una división a la mitad, ¿cierto? El aire va en contrasentido entrando hacia el hogar y los gases van saliendo, ¿sí? Entonces, cuando la paleta se puso en contacto con los gases producto de la combustión, se calienta, lógico. Imagínense, esto debe estar entre 650 y 700, en algunos casos 800 grados, perdemos los gases producto de la combustión. Calienta esa media circulación, cuando llega al otro medio semicírculo o al otro semicírculo, se pone en contacto con el aire que va ingresando, se enfría la paleta a través del enfriamiento del aire, pero el aire se calienta para ingresar al hogar. Es decir, que ya va precalentado el aire, no hace falta perder calor de la combustión para calentar el aire. Ahí ya lo estamos calentando. Esa es una de las formas de aprovechar el calor que se va perdiendo. Esa era una de las preguntas. Y Pero también lo puedo, necesito dos sí, tubos, uno para el aire que sale y otro para el que entra. exactamente, sí, sí, sí. Y así Ah, se va armando el generador nuevo, con nuevos conceptos, más eficientes. Antes eran muy poco eficientes porque perdían mucha cantidad de calor en la producción misma de potencia, ¿no? Bueno, justamente hablemos de la producción evaporadora. Es la cantidad de agua a temperatura conocida que entra. Fíjate por qué dice conocida, porque puedes precalentarla también al agua de ingreso, que lo tienes que hacer para evitar ese choque térmico, porque puede haber una diferencia tan grande de temperatura en el tubo que puede producirse un momento flector que hace de cuenta que le das una torcedura, ¿no? Es algo muy visto y se producen una grieta en la inserción del tubo que fácilmente te das cuenta que no es por fatiga. Entonces, se nota fácilmente como el tubo se rompe por este momento flector por diferencia de temperatura, ¿verdad? Bueno, entonces, la producción de vapor o potencia evaporadora es la cantidad de agua a temperatura conocida que la caldera convierte en vapor a presión dada
durante cierto periodo de tiempo. Esa presión dada puede ser la presión de régimen que hablamos, ¿no? O la presión de trabajo. Profe, ¿y esa temperatura puede ser que sea la temperatura media superior? Puede que yo la, claro, puede ser, o puede ser que sea la temperatura de recalentamiento que obtengo de los gases producto de la combustión, como el ejemplo que poníamos, o tendría que idear un elemento calefactor para que el agua no entre tan fría, ¿no? Y de esa manera elevar la eficiencia del equipo. ¿Se entiende? Vamos con lo que es el factor de vaporización, es la relación entre el calor absorbido, factor de vaporización, fíjense, relación entre calor absorbido por 1 kilogramo de agua de alimentación en las condiciones reinantes, con o sin calentadores, en la caldera y el calor absorbido por 1 kilo de agua. ¿Sí? Es decir, el factor de vaporización es cómo trabaja el equipo con las condiciones del equipo y comparado con 1 kilo a 100 grados. ¿Está? Es decir, en condiciones normales, cuánto entra 1 kilo y cuánto tienen las condiciones reinantes en el equipo en la parte interior. Profe, las condiciones reinantes habla de la presión y de la temperatura de la caldera, ¿no? Sí, señor. A las Ahí dice, presiones. perdón. Ahí dice. Es decir, uno considerando adentro con el que va a ingresar. Bien. Pero a 100 grados, vos consideras que ya lo pones a 100 grados, justo en el punto para producir la evaporación. Por eso le llama vaporización equivalente. Índice de evaporación es la cantidad de kilo de vapor por kilogramo de combustible, es la relación esta que va a diseñarse justamente en función del consumo de vapor o la capacidad que necesites de la caldera. Carga térmica del hogar, miren, es relación de la cantidad total de calor liberado por hora en el proceso de combustión completa, lógico, del combustible, y el volumen de la cámara de combustión. Está en kilojoule por metro cúbico por hora, o también lo puede expresar si es un combustible sólido por metro cuadrado. Metro cúbico cuando se utiliza combustible gaseoso o este ejemplo que le puse del bagazo o del carbón pulverizado, ¿no? El bagazo también se lo trata de hacer las pequeñas partículas de tal forma que se coloca un ventilador de aire y la velocidad del viento la mantiene en suspensión esa hojita seca hasta que se termina de combustionar. Imagínense un cálculo bastante lindo, ¿no? Porque si no caería mucho hollín, mucha hojarasca o bagazo sin combustionar que produciría el taponamiento de los ceniceros. Es un cálculo bastante lindo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Profe, ¿No? Sí. la 8 creo que no le explicó la vaporización equivalente. Vaporización equivalente me la salto. Sí, de Sí, sí, factor de se salta. vaporización fue a índice Bueno, de evaporación. tienes razón, ya me van a traer los anteojos nuevos. Imagínense, estoy lejos de la pantalla. Vaporización equivalente es el peso de agua a 100 grados que se vaporiza en 1 hora si hubiese absorbido la misma cantidad de calor que en las condiciones observadas adentro. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuánto necesitaría de agua a 100 grados adentro para que se evapore? Esa sería la vaporización equivalente. ¿Es el precalentado que se le haría entonces antes de ingresar el agua? No. Mira ¿No? lo que dice. Vaporización es transformación del agua en vapor. Una es comparando 1 kilo de agua a 100 y otra dice cuánto de agua necesita en las condiciones de adentro de la caldera para producir la cantidad de vapor que necesita. O sea, profe, yo hago el cálculo o si tengo el valor de la cantidad de calor adentro de la caldera que se le entrega al agua, y eso lo hago a 100 grados, o sea, en condiciones normales, a 100 grados, y ese sería el factor de vaporización, el peso de esa agua a 100 grados.
¿Me entiende lo que le digo? Claro, claro, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, en las condiciones reinantes. ¿Por qué? Porque en las condiciones reinantes generalmente es mayor presión y temperatura. ¿Mm? Quiere decir que apenas coloque una gotita de agua se va a evaporar. ¿Verdad? Entonces, en un ratito vas a tener el vapor. Y ellos te preguntan, ¿cuánto necesitas de agua para esa producción de vapor? ¿Está? ¿Se entiende? A ver, tengo otro power. Si a lo mejor le aclara, espérenme un segundo. Dejamos de compartir este y lo busco en un segundo al otro. Tengo otro. A ver, ojalá sea este. Los pongo por colores para... Bueno, acá estaba viendo las distintas clasificaciones. Este es un libro muy lindo que no lo puedo conseguir. Se llama Manual de Caldera de Coan, que es de la editorial Magro Hill. Me lo recomendaron y me pasaron unos técnicos que vinieron de Buenos Aires a la fábrica. Está muy bueno, pero no lo puedo conseguir ni en soporte informático ni en papel, ¿no? Se ve que ellos lo usan mucho, pero se ve que está agotada la edición. Miren, no llegamos a esto todavía, pero vamos a lo que quería hacerle. No, acá está. Miren cómo lo explica. Más. ¿Lo están viendo? No estoy hablando letter, Sí, ¿no? profe. Sí, sí. Ahí se ¿Ah? ve. ¿Se ve? ¿Quieren que lo amplíe? Sí, un ¿Se ve poquito. bien? ¿Se cambia? Sí. Sí. Bien. Bueno, miren cómo lo explica con fórmula, por ahí lo entienden mejor. Dice factor de vaporización, que era lo que veíamos recién, ¿se acuerdan? Dice, es una medida de la capacidad de la caldera, que es la relación entre el calor absorbido por kilogramo de agua de alimentación en las condiciones dentro de la caldera y el calor absorbido por 1 kilogramo de agua a 100 grados. Y ahí lo coloca. Es la diferencia con la cantidad de agua que 1 kilogramo a 100 grados necesita para transformarse lógico en vapor, ¿no? Vaporización equivalente. Fíjense la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Em, La masa. No, La masa. Por eso se define como los kilos de agua que necesita conocer para ese factor de vaporización. Es decir, cuántos kilos de agua yo tengo que agregarle para que produzca la cantidad esta que yo tengo o necesito para el punto de consumo. o sea, la masa por el valor del factor de vaporización me da la vaporización equivalente. Eso, vida. Ahí me gustó. Porque, ¿qué quiere decir? Que es la cantidad en kilos, ahí le dice, mire, de agua por hora, lógico, que va a necesitar para producir el factor de vaporización. Esa es la vaporización equivalente. ¿Estamos? Estos Sí. datos son muy Sí. útiles para comparar equipos en forma técnica, ingenieril, cuando vayan a hacer un cálculo, ¿no? Es muy útil. Fíjense, ustedes dicen, no, pero es hilar muy fino, está bien, es verdad, pero cuando vas a consumir un combustible que te va a aumentar la entalpía mucho más rápidamente, con mucho más potencia, significa un ahorro en dinero extraordinario. Extraordinario. ¿Mm? Bien. Potencia nominal. Vamos, bueno, me hubiese gustado. No sé si quieren que sigamos el otro orden. Los dos power me gustan, son bastante lindos, ¿no? Como usted vea que Que sea vayan mejor. entendiendo. Ajá. Bueno, esto dice lo mismo, ¿eh? No, ojo, el concepto es lo mismo. Lo que pasa es que el otro yo lo había ordenado de una manera histórica. Hagamos eso. Vamos a ver aquel primero, luego volvemos a este, porque el anterior yo lo ordené desde un punto de vista histórico para que vayan viendo cómo evolucionó todo esto, que no es de un día para otro. Y prácticamente con estos equipos
y con la máquina de vapor es que nace, bueno, con la máquina de vapor nace prácticamente la revolución industrial, ¿verdad? Y con estos equipos nace la termodinámica, el estudio o la intriga, o se dieron cuenta que el estudio y el manejo del calor podía alivianar en mucho las distintas actividades que pasaron a ser de artesanal a industrial del hombre, ¿no? Con ello llevó a la industrialización propiamente dicho de muchos elementos. Mucho después llega la energía eléctrica, que es mucho más eficiente, no lo discuto, pero esto nunca se va a terminar, ¿sí? Porque siempre que haya algo como transmitir calor, podemos obtener potencia. ¿Solamente calor se puede obtener por combustión? No, No, profe. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué otra forma? Por reacciones nucleares, por Bien, una bomba de calor. bien. ¿Y qué pondría ¿En dónde? para la Resistencia. bomba de calor? Ah, una resistencia eléctrica también puede ser. ¿Y O de con- dónde sacaría? Vos estás como el huevo y la gallina. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No, bueno, piola, pero ¿cómo hacemos para tener el calor? este, y bueno, la fuente de saco- generación del, por ejemplo, de la energía. Bien, ¿cómo lo haría? Y puede ser Tenemos uno nosotros que hasta de noche sale. el sol. Claro, ¿no vieron el verano nuestro? Tenés un calor, claro, es una fuente de calor y fíjate vos que puedes obtener frío del calor con una bomba de calor, como vos dijiste. ¿Mm? Profe, Sí. en Jujuy están haciendo un prototipo de una central termosolar. Qué bueno, si puedes traer algo, una foto, aunque sea. Bueno, cuando vaya cualquier cosa, me acerco. Dale, Jairo, dale. Sería de utilidad, ya que no podemos viajar, por lo menos conocer lo que se está haciendo, ¿no? Acá tenemos los molinos estos de Arauco, pero eso es para netamente para energía eléctrica. Está bien lo que dice, no sé quién era que decía una resistencia eléctrica, pero fíjense, por eso les decía yo, tenés que poner el molino de viento, luego energía eléctrica. También puede ser, ¿eh? No, no digo que no. Una resistencia eléctrica que va a ir hacia un acumulador, mejor dicho, la energía del viento hacia un acumulador, el acumulador a la resistencia en el agua, pero bueno, hay que hacer el estudio. Hay mucho por hacer sin eliminar dióxido de carbono y que no tenga una huella de carbono muy alto, ¿no? Por eso les digo, esta forma de obtención de trabajo a través del vapor y teniendo en cuenta que la cantidad de agua que hay en los océanos nos puede servir en gran medida. Lógicamente para los que están más cerca del uso, ¿no? Y del consumo de agua. No usar el agua dulce es la tendencia, porque el agua dulce lo dejaríamos para consumo humano, ¿sí? Es decir, de ríos, de lagos. La idea es usar de los océanos. Bien, permítanme volver porque yo lo había diagramado para hacer un estudio histórico justamente de la potencia que estábamos por entrar a ver. Y definiríamos los puntos principales. Bueno, esto es algo más específico que vamos a ver los puntos límites, pero me gustaría volverlo en otra oportunidad. El rendimiento se llama, para no dejarlo con la intriga, se llama punto límite a la cantidad de vapor que genera por tres puntos límites fundamentales: el de producción de agua, el de producción de vapor y el de combustión. Es decir, ¿cuánto vos producirías de vapor para que no se te apague la llama? ¿Cuánto producirías vos de vapor para que la humedad no empiece a condensar? Hay un punto máximo y punto límite superior y punto límite inferior, ¿no?
porque si enfrías los gases producto de la combustión, te van a condensar en los distintos elementos, y si llevan azufre, como la mayoría, o nitrógeno, la mayoría de los combustibles llevan, te va a producir ácido nítrico o ácido sulfúrico que va a corroer toda la instalación. Por eso son estos puntos límites. ¿Y cuál es el punto límite de producción de vapor para que la circulación de agua esté trabajando en plenitud? Eso se llama punto límite y se los calcula, ¿no? Pero bueno, eso es mucho más fino y este lo tengo porque había dado un curso para foguista y calderista, ellos sí tienen que trabajar con ellos. Pero bueno, si algún día a alguien le interesa, podemos hablar al respecto. Pero con que sepan a qué se le llama punto límite es suficiente. Lo puse como para curiosidad de ustedes. Rendimiento. En los rendimientos de los equipos hay dos métodos muy utilizados y que lo habla muy bien en su apunte de la Universidad Tecnológica, la Universidad de Cuyo, que lógicamente debe estar dando vuelta entre ustedes. El autor es el ingeniero Jorge Félix Fernández, que es el profesor titular de la Universidad de Mendoza, ¿no? La Facultad de Ingeniería, la UTN de la Facultad de Mendoza. Y él habla de los dos métodos, pero bueno, este otro libro que yo les presenté también le da detalles bien precisos sobre los métodos de cálculo. Y está el método directo y el método indirecto. El método directo es medir directamente, tal cual como está produciéndose, la energía en la entrada propia de la combustión y la energía de salida. Por eso está dada por la relación como producción de vapor en función del calor entregado por el combustible, ¿sí? Siendo G sub E siempre la producción de vapor del equipo en función del salto entálpico que tiene, que sería la entalpía del vapor respecto del agua, y lo que sería el poder calorífico superior del combustible y el consumo de combustible, que es la energía suministrada a través del combustible que estoy utilizando, ¿sí? En este caso estamos hablando de una combustión, ¿no? Si fuese otro elemento productor de calor, lógico, tendría que ir acá la energía suministrada. Es un ejemplo esto del poder calorífico, ¿verdad? Pero el concepto del método directo es el calor que absorbe el agua para transformarse en vapor. Eso sí, está en función de la entalpía, porque el agua siempre va a tener esa variación entálpica. Más allá que vamos a necesitar una determinada masa y en fin, los cálculos más finos también van a estar en función de la altura, bueno, no ir tan fino, pero es la cantidad de energía que necesita el agua para transformarse en vapor y la energía que le doy. Y si puedo tener el poder calorífico, fíjense, en estado superior, que calor entregado por el combustible, y la energía suministrada o poder calorífico inferior en función de lo que podamos medir. Si yo lo estoy haciendo a la salida del equipo, ¿qué poder calorífico utilizo? Hablando de la combustión, ¿no? Se me durmieron, se me fueron. El inferior, ¿Por qué? porque no se condensa. Muy bien, qué grande. Bien. Y el método indirecto es un método que, fíjense, lo tiende a llevar más analíticamente a la hoja y el papel propiamente dicho, mientras que lo otro necesito una determinada cantidad de equipos para medir dentro del propio equipo, que ahora los traen directamente para tener todo un sistema y un software, un monitoreo mucho más fácil de los equipos. Y si no, lo hago en un método analítico a través del cálculo. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Los distintos balances térmicos que voy haciendo en cada uno de los equipos. Por eso se llama indirecto. Como estoy hablando de un generador de vapor, tengo que hacer el balance térmico en cada uno de los elementos
que están participando en el generador, porque puede ser un recalentador, precalentador de agua, precalentador de aire, recalentador, sobrecalentador, todo eso le tengo que ir haciendo el balance térmico. ¿Se acuerdan cómo se hacía el balance térmico? Se hacía una frontera, línea de punto, se veía el flujo másico que entraba y que salía, ya sea de agua o de vapor, y el flujo calórico que entraba y que salía, y se hace el balance másico y térmico, ¿no? Por eso se llama método indirecto. En cambio, el otro es mucho más directo, que o con los equipos que tengo, o tratando de hacer un estudio en función del combustible y la energía que se está suministrando con respecto a la producción y al consumo de vapor, es suficiente. ¿Mm? Que lo puedo hacer, miren, desde el punto de vista del vapor, no sé si lo vieron, esto es a la salida, esto es en los puntos de consumo, si se quiere, esto es a la entrada. ¿Por qué? Porque está considerando el agua, y acá está considerando el vapor. Pero lo mismo, son dos subdivisiones del método directo, ¿sí? Uno tiene en cuenta la producción de vapor y el otro tiene en cuenta la cantidad de calor que necesita el agua y el vapor. Los dos son válidos y los dos son considerados como métodos directos. Mientras que el método indirecto tengo que hacer este balance térmico o másico y poder obtener lo mismo. ¿Se entiende? ¿Sigo? ¿Qué hora es, chicos? No me vayan, paso la hora. Me quedan 15 minutos. Bueno, esto es lo que quería llegar. Fíjense cómo fue evolucionando las expresiones estas de capacidad. ¿Se acuerdan lo que era capacidad? Volvamos a lo que era la capacidad. ¿Para qué? Los kilogramos de vapor producidos por hora, indicando la presión, temperatura, como también las condiciones de trabajo. Esa era una de las expresiones. Y teníamos, ¿dónde éramos? Ah, era en el otro power, que teníamos No, capacidad. al frente, profe. ¿Ah? Uno más. Uno más. Adelante, Uno más más. adelante. Me acuerdo que ya lo hemos definido, ¿verdad? Ahí. Ahí está, capacidad. Expresada por la cantidad de calor total suministrado por la superficie del caldero. Es decir, ¿qué cantidad de calor se puede obtener por ese generador de vapor? O también puede ser la cantidad de vapores producidos por hora, indicando a qué presión y temperatura. ¿Por qué? Porque el calor que entrega el vapor está muy relacionado a su presión y a su temperatura, pero en definitiva lo mismo, ¿sí? Bien, a esa capacidad vamos a ver cómo evolucionó. ¿Hay alguna duda? ¿Siento a alguien que quiere preguntar algo? ¿O El Q que sigo? define antes qué unidades tenía, que era el G sub B. ¿De qué me hablas, Mauricio? No te entiendo. Lo que marco anteriormente, el de capacidad. Este, Uno más. Más atrás. En la más otra. atrás. Uno más. Acá Ahí. está capacidad. Fíjate, Capacidad. son... Sí. ¿Qué pasa? G sub B, ¿qué era? G sub B, acá están las unidades, mira. El consumo de vapor en kilos por hora. Ah, Y la ok. entalpía está dado en kilojoule o kilocaloría por cada kilo. Bien. ¿Ah? Bien, ¿Está? bien, bien. Sí. Entonces, te va a quedar los kilojoule por hora. Es la potencia. La capacidad es la potencia. Energía en unidad de tiempo. ¿Mm? ¿Cómo lo puedes ver también? Cantidad de calor producido por tiempo, ¿ves? ¿Qué es eso? Potencia. Bueno, ¿cómo fue, bueno, mire las unidades, cómo fue evolucionando? En primer lugar, se llamaba, de acuerdo a la evolución que tienen estos equipos, caballo nominal de caldera, que arbitrariamente lo tomaron como un metro cuadrado. ¿Cuánto puede producir un metro cuadrado? Una cantidad variable de vapor por hora. Y se estableció que un HP de caldera puede llegar a producir 14.2 kilos de vapor por metro cuadrado por hora. ¿Sí? Ese se le llamó caballo nominal de caldera. Medio arbitrario, no tenía punto de comparación para todo, más que en el lugar de origen que estaban, que en este momento eran los europeos, fundamentalmente Inglaterra, Francia y Alemania, ¿no?
Pero luego viene la vaporización de 30 libras, fíjense, sigue siendo siempre el sistema inglés, libras de agua por hora desde la temperatura inicial del agua 100 Fahrenheit, convirtiéndola en vapor saturada a 70 libras por pulgada cuadrada. En unidades métricas equivalente sería 13,6 litros de agua por hora a 38 y convertida a un vapor saturado, es decir, no más allá de la campana de saturación, de 19 kilos por centímetro cuadrado de presión. Esas serían caballo. Fíjense cómo va evolucionando ya. Está bien, sigue siendo esa cantidad de agua medio arbitraria, pero no tan rígido, sino que ya tiene en cuenta lo que puede llegar a producir de vapor saturado en un determinado tiempo. Luego sigue esa evolución, siguen los equipos mejorando, sigue mejorando la técnica de obtención de los aceros, porque esto tiene mucho que ver también la resistencia de los materiales, del espesor, de la conductividad y de las distintas aleaciones que van obteniéndose, y viene la vaporización equivalente como la capacidad para producir 15 kilos de vapor de agua por hora a la presión atmosférica, tomándolo a 100 grados centígrados. Fíjense como ya empieza a compararse con un parámetro estándar, ¿verdad? El calor latente en esas condiciones es de 510, fíjense, kilocalorías por kilogramo, esto es más o menos a 8100 kilocalorías por hora. Ya está colocándose un elemento de comparación más acorde con el uso industrial, si se quiere, y no con lo arbitrario que decíamos, 14,2 o 30 libras. Por último, ya viene el caballo caldera, que es el adoptado y todavía no fue cambiado, que ya se utilizan las dos unidades, pero miren cómo interviene una ecuación. Si se quiere con un método directo, bueno, acéptenlo, que es, fíjense, la cantidad de calor que necesita el agua que ingresó con la cantidad que necesita en unidades equivalentes métricas, que es 8.442 kilocalorías por hora, que es todo el calor que necesita esa agua que ingresó, porque Q y Q sub I es la cantidad de calor sensible que necesita el agua para que se caliente hasta el punto de evaporación. Luego viene el calor de evaporación, o calor latente, y luego el calor de recalentamiento o de sobrecalentamiento si lo tiene. Los 3 puntos ya no está hablando de la curva de saturación que venían antes hablando, porque evolucionó. Antes querían vapor sin interesar la cantidad de humedad que querían, que llevaba. Pero luego vieron que se rompían los equipos, que condensaba mucha agua y que era una oxidación el problema. Entonces lo llevaron a un sobrecalentamiento. Entonces necesitaban no solamente el calor sensible, ¿sí?, más el calor latente, sino un calor de sobrecalentamiento. En función de, lógico, la producción de vapor, en este caso, recalentado por hora. Y los 8.442 serían la cantidad de energía que se da a ese equipo en kilocalorías por cada hora de suministro de esa cantidad de calor. ¿Se entiende? Es como que llegamos ya a un caballo caldera más estándar, en el cual no depende de la arbitrariedad con que se utilizaban las unidades. Entonces fue evolucionando históricamente hasta que llegamos a un caballo caldera, que es la cantidad de calor necesaria para convertir en vapor seco saturado o recalentado o sobrecalentado, y la libra y la cantidad de calor que yo entregaba, que era 33.523 BTU absorbida, que equivale a 8.442 kilocalorías por hora. Esto está en función de los hidrocarburos que ahora estamos utilizando, ¿sí? Que es más o menos por ahí la proporción en BTU, British Thermal Unit, eso quiere decir unidad británica de
de calor, que la puede transformar en kilocalorías por hora. ¿Se entiende? ¿Cómo fue evolucionando esta expresión de la capacidad, de la potencia de las calderas a medida que fue evolucionando los distintos equipos? ¿Qué hora es, chicos? Me queda muy poco tiempo. A ver qué puedo. ¿Quieren que para salvar alguna duda o por ahí no fui claro? Bueno, eso lo dejamos para las clases que vienen. Podemos ver ahora sí la otra. ¿Qué dice? Acá está. Vamos a ver la otra para que les quede claro. Potencia. Potencia dice la capacidad de caldera que puede expresarse en HP, kilogramos hora o libras hora, kilocaloría o BTU hora. ¿Se dan cuenta? Ahí está como ya equiparando y igualando todos los sistemas de unidades para calderas de centrales de capacidad de generación grandes. Fíjense que llega hasta los megavatios de capacidad. Está hablando de la obtención de energía eléctrica, ¿no? Y que puede ser esa potencia relativa a los metros cuadrados equivalentes o pies cuadrados de la superficie radiante de vapor, que es la unidad de medida del área que va a transformar en vapor. El caballo caldera, el HP caldera, se define, sigue también, miren, la evaporación arbitraria, ¿sí? 34, lo mismo que veíamos recién. 15 decía, pero este ya es más fino, 15,65 kilos de hora, temperatura de 100, es más o menos 200, y son valores estándar que van utilizando, y una capacidad de también 33.470 que equivale a 8.000, son pequeñas las diferencias, pero ya está tomándose un valor estándar. Para uno dice, para una superficie no de 1 metro cuadrado, sino son 10 pies cuadrados, que es igual a 0,92, 0,93. Ese es el valor que toman en lugar del metro cuadrado porque quieren más o menos equiparar o tener una referencia acorde al sistema inglés, que son los 10 pies cuadrados. ¿Sí? Hoy en día, dice, la capacidad de producción de las calderas grandes está establecida en tantos kilos por hora de vapor que produce para determinada cantidad de megavatios de potencia. A ver si tenemos otro concepto. ¿Se ve, chicos, la placa? Sí, profe. Superficie de calefacción ya lo vimos, capacidad de producción de vapor ya lo vimos. Bueno, este es muy específico. Sería como para complementar. Para complementar. Caldera es un recipiente a presión cerrado. Miren las definiciones de este libro, están muy... Él lo dejó, lo dice más en forma general. Recipiente cerrado de un fluido para uso externo del mismo para aplicación directa del calor. ¿Ves? Mientras que generador de vapor, como dice el Marcelo Meni, como dice Nancy, como dicen varios autores, es todo el elemento, ¿sí? Todos los elementos constitutivos para el concepto generador de vapor. Caldera de potencia, llamada está la caldera de alta presión, esto está en función de la clasificación que yo quería hacerle más adelante, pero bueno, lo vemos en la próxima clase, que es ya para el uso, ¿no? El cual está dada, acá están las calderas supercríticas o hipercríticas, cuando están muy por arriba del punto crítico de la isoterma crítica, lógico, para el vapor de agua. Bueno, no sé si hay... Esa hipercrítica, me imagino que debe tener alguna cosa de seguridad extra por si No, explota o algo. indudablemente, sí. Bueno, estas están muy lindas, estas curvas, ya lo veríamos. Tengo ejemplos, bueno, tengo mucho material, así que al que le interesa o por ahí la vida profesional lo lleva, esperemos estar, y si algún día necesitan algo, con gusto podemos compartir, charlar, café de por medio y calculamos los equipos, ¿no? Ujú.